Bueno. Bueno, antes que nada, les doy la bienvenida a todos. Desde la Comisión de Electrónica y Metamórfica de la AGA les damos la bienvenida en esta oportunidad. Tenemos el placer de presentar a Weinberg. Es un investigador que nos va a presentar la charla Procesos en Mashes y su rol en la diferenciación de rocas graníticas. En esta charla prácticamente todo el mundo lo conoce. Roberto es una referencia internacional y casi para aquel que haya trabajado en granitos o zonas de cizalla. Para quien no lo conoce, brevemente vamos a decir que Roberto es brasilero, aunque también es sueco y australiano, ¿no? Ha obtenido su diploma en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Ha obtenido su doctorado en la Universidad de Uppsala, en Suecia, en el laboratorio Hans Ramberg. Ha trabajado como geólogo en el Servicio Geológico de Suecia, como geólogo estructuralista en la Agencia Sueca para la Investigación y la Educación. Ha sido docente en la Universidad de Uppsala, postdoctoral en la Universidad Nacional de Australia. Ha sido becario postdoctoral en la Universidad de Oxford. Ha sido investigador visitante en la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. Ha sido también investigador visitante en la Universidad de Western Australia. Del 2003 a la fecha es profesor e investigador en la Escuela de Ciencias de la Tierra, de la Atmósfera y el Ambiente en la Universidad de Monash. Es un geocientista, básicamente, cuyo principal interés son, a grandes rasgos, es la evolución continental enfocado en procesos de deformación, magmatismo, circulación de fluidos y mineralizaciones de oro. Actualmente está trabajando en una variedad de temas ampliamente relacionados con el magmatismo, la tectónica y la geología estructural. Ha ampliado sus intereses a historias registradas por fases minerales accesorias en mimatitas y rocas graníticas. Realiza trabajos de campo en las sierras pampeanas, en la Puna, en Argentina, en la provincia de Borborema, en Brasil, en la meseta tibetana, en el Himalaya, y el cratón de Gilgram en Australia Occidental. El trabajo se comparte con muchos equipos de una variedad de instituciones, como la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Servicio Geológico de Brasil, China de Geociencias de Beijing, el Instituto de Geoquímica de Guangzhou, el Servicio Geológico de Australia Occidental. Si bien la charla es en español, tiene un título de un artículo publicado en Earth Science Reviews. Y bueno, y creo que esta contribución no solo es una revisión del estado del conocimiento, la terminología y prácticamente un atlas de morfologías y estructuras, sino que muestra, como la mayoría de los trabajos que hace Roberto, lógicos que ignoran la física de los procesos que ocurren en las zonas de fuente, zonas de mezcla y zonas de mash. Nunca pueden estar completos porque ignoran la influencia que pueden tener, la influencia de primer orden que pueden tener en la diferenciación estos procesos, en la evolución físico-química de magmas en general y magmas graníticos en particular. El estudio de zonas de mash implica conocer e identificar equilibrios que son de tipo más bien dinámicos, múltiples variables, y afortunadamente esta contribución nos vuelve a recordar que el estudio de tales procesos y una parte importante de esa historia queda registrada en los afloramientos en el campo, si se los observa con... bueno, antes de comenzar y dejar con Roberto, agradecer a la comisión directiva de la AGA, que tuvo la mejor predisposición para llevar a cabo esta charla.
También le agradezco especialmente a Lucio Pinotti de la Universidad de Río Cuarto y a Raúl Vecchio de la Universidad Nacional de Salta, que colaboraron para que se lleve a cabo. Le mandamos un saludo a Florencia Gargiulo, que es la presidenta de la Competro, que desafortunadamente está en cama por los efectos de la vacuna. Así que bueno, nada, los dejo con Roberto y espero que disfruten de esta primera charla que inauguramos desde la Comisión de Biología Ígnea y Metamórfica de la ADA. Los dejo con Roberto. Muchas gracias. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, espero que sí. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Buenísimo. Bueno, buenos días desde Australia, son las 8 de la mañana. Es un placer muy grande estar entre amigos y hablarles de cosas que me gustan muchísimo, que son los afloramientos de rocas ígneas con sus estructuras muchas veces muy difíciles de comprender. Bueno, voy a hablarles en español, tal vez, portuñol y con palabras en inglés, una mezcla. Pero ahí vamos, la comunicación es lo más importante. Y este es un trabajo que he hecho con Ron Vernon y también, un minutito, pointer options, con Ron Vernon y Harro Schmeling, que los dos con bastantes experiencias complementarias a la mía. Y como había dicho Alfonso, eso fue publicado en Earth Science Reviews, y lo que quiero hacer hoy es hablarles de las relaciones de campo cuando hay mushes. Y estas relaciones muchas veces explican relaciones de campo que son, como decía, difíciles de explicar o tal vez entender algunas veces. Y lo más importante de todo es comprender que las propiedades de mushes hacen con que una serie de procesos magmáticos se modifiquen, y eso por su vez modifican las rocas magmáticas. Eso es lo que quiero hablar. Entonces, en esta charla, primero voy a decirles o enfatizar que mushes son re importantes para la evolución de magmatismo granítico. Están presentes desde la fuente en los migmatitos, así que migmatitos son mushes muchas veces. Así como durante la evolución del magma, cuando, por ejemplo, una cámara magmática se cristaliza, se torna un mush. O, por ejemplo, cuando una cámara magmática funde la caja o los xenólitos se funden, también forman mushes. Y todo eso, comprendiendo entonces las propiedades de mushes, es importante para comprender lo que se pasa. Voy a hablar de algunas definiciones primero y de las propiedades del mush o de mushes, y después hablar de ejemplos de campo. Este es donde vamos a pasar la más grande parte de la charla. Y finalmente vamos a ver qué implicaciones puede tener para sistemas graníticos de escala más larga. Así que mushes controlan la composición del magma cuando el magma sale de la fuente. Controla también magma mixing, o puede controlar, asimilación de la caja y también el fraccionamiento de los magmas. Entonces, ¿qué son los mushes? Mushes son materiales con un entramado rígido de cristales y fundido intersticial. Es lo que llamaban de esponja rígida o corteza rígida, rigid sponge o rigid crust de estos autores. Típicamente tienen más que 50% de sólidos y este límite es mucho variable. Así que en estas fotos de microscopio, micrografías, se ve lo que quiero decir yo. Es como tenemos un entramado de plagioclasa acá, en estas dos fotos, y
el negro en la izquierda y el azul en la derecha era el líquido por un rato. Y por ahí el líquido magmático puede pasar por los sólidos. Es como un sólido poroso y permeable. Y eso es lo que da las propiedades especiales de los mushes, que es un sólido por donde pasa un líquido silicático que puede entonces interagir con la trama sólida. Esto es lo más importante de todo. A ver que algunos autores se refieren a mush antes que tenga este estado sólido, esta trama sólida. Y eso llamo yo de slurry. Es como una suspensión líquida con sólido. No llamo a mush, pero algunas personas en la literatura sí lo llaman a mush también. Así que en la literatura hay que saber lo que la persona o el artículo está se refiriendo cuando se refiere a mush. Acá hablamos de un sólido entonces, con el melt intersticial que puede entonces fluir por entre el sólido. Las propiedades de un mush es que es un material poroso y permeable. También es un sólido frágil. Es mucho más fácil de deformar un sólido que tenga 20-30% de líquido que deformar un sólido que no tenga líquido. Así que son mucho más frágiles y puede deformarse como de manera brittle o de manera dúctil. Y también es un sólido que es propenso a licuefacción y erosión. Así que, por ejemplo, si un líquido entra dentro de esta roca, dentro de este sólido, el líquido puede licuefaccionar, creo que se dice, no sé, la roca. Entonces, lo que era sólido, ahora pasa una tensión con sólidos que puede moverse y removilizarse. Entonces, cuando uno piensa en mushes, piensa en sólidos que pueden irse a líquidos y volver a sólidos conforme en respuesta a la entrada y salida de líquidos o la cristalización o refusión de la trama sólida. Y el cambio entre un material sólido con una trama sólida y un material líquido puede hacerse solamente, por ejemplo, con cambios de estreses. No necesariamente necesita cambiar la fracción líquida, pero cambiando los estreses puede cambiar la respuesta del material. Bueno, la otra cosa que es bastante importante pensar es que un mush es un material fundido que de más baja temperatura en la corteza. Así que, por ejemplo, cuando uno intrude un magma en la corteza, el magma está en desequilibrio con la corteza, casi siempre, porque hay que estar muy caliente en relación a corteza. Pero muchas veces un mush, ya con muchos cristales, puede estar en equilibrio con una corteza caliente. Entonces, es más estable termalmente do que un líquido o un magma. Así que puede tener una vida más larga que los magmas dentro de la corteza. Esto es importante porque los procesos de mush pueden ser bastante despacios, así que necesita de tiempo, pero muchas veces tiene tiempo por el equilibrio con la roca de caja y en una corteza caliente. Bueno, hablemos un poco de la importancia de los mushes. Que mushes pueden impactar en la evolución de rocas magmáticas en muchos estadios de la evolución. Como decía, puede impactar en la evolución de migmatitas, por ejemplo, formadas durante un calentamiento de la corteza, y con eso controla la naturaleza de los magmas. Puede formarse también en magmas donde se están enfriando y la trama sólida se forma entonces.
el material permeable ese del mush está abierto a la entrada y la salida del líquido, por ser poroso y por ser permeable. Así que el líquido puede salir del magma y segregarse del mush, pero también puede entrar en el mush e hibridizar el mush. Entonces, digamos, un magma de una naturaleza puede formar un mush y después ahí entra un otro líquido y hibridiza el mush que estaba ahí. Así que durante el enfriamiento y el calentamiento de la corteza, un reservorio de magma puede pasar mucho tiempo como un mush, y eso es importante, como había dicho. Y mushes pueden tornarse líquidos y tornarse un magma nuevamente y después volver a un mush, y eso puede ser un proceso repetitivo. Y enclaves pueden tornarse mush como cuando se equilibran con el magma de caja. Así que un cenolito de la caja se calienta dentro del magma, se torna un mush, y eso tiene importancia para la reacción entre el cenolito y el magma. Vamos a ver ejemplos de eso de campo. Así que en la literatura recién, como estos artículos que están acá, hemos desarrollado la impresión que columnas corticales, hay columnas enteras formadas más que nada por mushes que van desde del borde del manto casi hasta los volcanes por arriba. Y eso en sistemas que son termalmente maduros. Y que las cámaras magmáticas con magma son impermanentes, así que se forman y ahí se cristalizan, forman mushes y desaparecen básicamente y forman el mush, que es el reservorio de longa vida en la corteza, el reservorio de magmas de longa vida en la corteza. Y las cámaras magmáticas son de corta vida. Se forman, son importantes obviamente, pero no son lo que tienen larga vida, donde el magma está stored como está en la corteza. Así que algunas definiciones de lo que estoy hablando, ¿no? Asimilación, cuando hablo de asimilación, me refiero a asimilación de objetos sólidos que son cenólitos, o de resistor, son los materiales resistentes a fusión en el campo. Así que en la izquierda tenemos un ejemplo de un cenólitos de la borema, y acá tenemos ejemplos de estos resistors de la fuente dentro de un magma mucho heterogéneo de Santa Catarina en Brasil. Y cuando hablo de hibridización, estoy hablando de magma mingling en mixing y de microgranitoid enclaves, o ME, los famosos mafic microgranular enclaves. Y acá tenemos una foto en la izquierda de la Australia de la formación de estos pillows por mingling. Muchos de ustedes obviamente conocen y tienen mucha experiencia en todo eso. Pero así, cuando hablo de asimilación, es de sólidos, hibridización es magma en magma, o mush en magma y cosas así. Algunas definiciones más. Rheological transitions, transiciones reológicas, desde magma para mush para sólidos. Así que magmas son suspensiones, es un líquido con sólidos que dentro del líquido, y a un cierto momento eso torna hacia un mush que tiene ahí este esqueleto de cristales. Y la transición es definida por este critical melt fraction de estos autores, critical melt fraction,
y es más o menos alrededor del 50% del volumen de líquido. Pero este número varía mucho, porque depende de, aquí en rojo, dependen no solamente de la fracción del líquido, pero también del tamaño de los cristales, de la distribución de la forma de los cristales, así como el estrés diferencial. Todo eso controla este critical melt fraction y que varía de roca para roca o de magma para mush y varía en el tiempo en acuerdo con estrés. Después, con más cristales, este esqueleto de cristales que forma un mush tiene su líquido está interconectado, pero cuando la fracción de sólido aumenta, las piletas de líquido intersticial se tornan aisladas y eventualmente eso se torna un sólido cuando todas las melt pools están desconectadas. Y eso es el Melt Connectivity Transition, o MCT, de Rosenberg and Handy, o Rheological Critical Melt Percentage. Es más o menos alrededor del 7% del melt fraction. Así que rocas con menos de 7% pueden ser considerados sólidos porque el líquido está desconectado y no se comunica uno con el otro. En cuanto que el mush es un material permeable, así que el líquido se comunica y puede pasar por el mush. Y eso es lo más importante. Bueno, así que entramos ahora en los aspectos de campo. Es donde vamos a pasar la mayor parte de la charla. Voy a hablar de eso en 6 partes. Primero voy a hablar de entrada y salida de líquidos del mush. Después hablaré sobre la licuefacción y erosión de mushes con ejemplos de campo. Fracturamiento y fallamiento de mushes con cicatrización de los planos de falla. Asimilación de sólidos y voy a hablar sobre el problema de energía que tienen los magmas para asimilar los sólidos. Después sobre intrusiones en los mushes. Así que un magma intrude en los mushes, lo que pasa. Y finalmente voy a enfocar en el flujo general de líquido intersticial por un mush. Lo que está en rojo acá es muy importante. Y porque todo lo que voy a hablar es inferido. No sabemos, cuando miramos las evidencias de campo, no sabemos cuál era el estado de las rocas magmáticas cuando las estructuras se formaron. Así que cuando hablo de mush and mush state, es una cosa inferida. Es an educated guess. No sabemos ciertamente, pero hay evidencias, hay procesos que indican que puede ser. Eso es importante de tener en mente cuando escuchan lo que estoy hablando. Bueno, así vamos al campo. La primera parte es la salida de líquido desde mush, formando ghost structures. Eso es muy común en migmatitas como esa, donde tenemos un gneiss bandado y que se funde en la izquierda y el fundido empieza a moverse y a salir de la roca y se concentra en la derecha donde forma un dique granítico que extrae el fundido del migmatito. La ghost structure es donde se ve la estructura primaria de la roca, se ve el bandamento acá, pero está parcialmente borrada por el flujo magmático. Eso se puede, bueno, como dice, es común en migmatitas, pero se puede ver en diferentes grados de evolución.
Aquí todavía se ve bien el bandamento, pero en partes también se ve que se está rotacionando y rompiendo los trozos de migmatita para dentro del dique. Bueno, ghost structure. Se ve todavía la estructura primaria parcialmente borrada y eso indica la presencia de un líquido y el flujo del líquido por la roca, por la migmatita en ese caso. Este es un otro ejemplo de salida del magma. Es una diatexita en Santa Catarina y donde hay muchos sólidos y el líquido intersticial está saliendo, es siendo canalizado en dirección al dique en la parte derecha de la foto. El dique tiene un granito más limpio, pero todavía está un poco bandado con colores distintos, más negros y más blancos por el flujo. Pero viene extrayendo el líquido desde este mesh migmatítico. Y la forma con que el magma sale, el líquido sale del mesh es importante para la composición del granito que sale desde acá. Si los canales de extracción del líquido son largos y las velocidades del líquido son altas, pueden llevar con el líquido muchos sólidos de la fuente que van a tornarse xenocristales dentro del granito que sale. Si los canales son estrechos, no salen con muchos sólidos y si viajan despacio, tampoco pueden llevar los sólidos. Así que la manera con que se estructura la canalización del líquido es importantísima para la generación del magma y lo que sale desde la fuente depende de todo este proceso de extracción del líquido desde el sólido o desde el fundido, del mesh fundido. De eso hablamos en este artículo que es basado en la Sierra de Quilmes, donde se ve ese proceso muy bien. Otro ejemplo de salida del líquido de mesh es en los neques, los Buddha necks. Así que tenemos una intrusión de un dique máfico dentro de un tonalito y el mesh, el tonalito era todavía un mesh y desde aquí salió un fundido para entrar en el Buddha neck. Esta parte más blanca, más clara, es el fundido intersticial del tonalito que salió para llenar el Buddha neck, acá, así como acá, indicando que el tonalito todavía no estaba, era un sólido, y que el dique se cristalizó y se rompió durante el proceso. Este es un ejemplo del piso en el aeropuerto de Galeão en Rio de Janeiro y pueden ver la próxima vez que se van a Río y donde se ve la misma cosa que en las migmatitas, se ve la extracción del fundido intersticial desde esta diorita. El fundido intersticial viene por aquí, por acá, es como raíces que alimentan a este dique que sale llevando el material intersticial de la diorita, de caja. Así que esta era una roca que estaba, un magma que se cristalizó, se formó un mesh, y desde el mesh salió el líquido intersticial para formar un cuerpo más evoluido, más fraccionado, formado por el líquido intersticial. Ahí sale las raíces que forman el dique. Bueno, aquí vamos a la puna, el taca-taca. Estos son enclaves máficos en el Plutón taca-taca. Y dentro de los enclaves máficos
vemos pequeños diques de granito. Ese es el mismo granito que está por alrededor de los enclaves. Y dentro de los enclaves, como pequeños diques intruden y tienen bordes irregulares. No solo eso, pero como el enclave propiamente alrededor del dique es heterogéneo, donde está la flechita esa, y acá es la diorita del enclave, o que sea una tonalita, es como distinta, heterogénea en esta parte. Esto es por la comunicación entre el magma del dique granítico y el líquido intersticial del mush que estaba en el enclave. Acá es un otro ejemplo de un otro enclave del mismo afloramiento, un dique que tiene bordes difusos con la caja, así que el magma granítico que entra en este dique se comunica con el melt, el líquido intersticial alrededor del dique. Y estos también hacen la misma cosa y forman una roca híbrida acá en la derecha y también acá en la izquierda, con muchos cristales que vienen del granito y regiones que son híbridas, que parecen tanto como la matriz del enclave, como son parecidos también con el granito que entra en estos diques. Entonces, el líquido granítico de los diques se comunica con el líquido intersticial del mush, que es permeable. Un otro ejemplo, de Finlandia, son diques graníticos también en un enclave. Estos son los diques que vienen, pero son diques colapsados, donde en el proceso hubo transferencia de cristales, fenocristales desde el granito de feldspato para dentro del enclave negro ese, y lo que resta de los diques son estos canalitos muy, muy estrechos, que muy probablemente serían mucho más anchos cuando se formaron, pero colapsáronse y dejaron solamente los fenocristales y canales mucho estrechos. El colapso del dique fue parte por el escape del líquido para un otro lado del afloramiento que no vemos, pero también posiblemente un escape del líquido desde los diques para el mush del diorito ese de caja. Así que hay una comunicación entre los diques intrusivos para dentro del enclave y el líquido intersticial del mush, para repetir más una vez lo que quiero decir con todo eso. Y un otro ejemplo desde Australia, con la misma cosa. Eso podría ser interpretado como un diquecito colapsado donde solo lo que se quedó fueron cristales, senocristales del granito, y muchas veces hay senocristales aislados también, posiblemente por un proceso parecido. Este es un ejemplo de la borborema, donde tenemos un granito intruido por un granito muy parecido. Ese es un dique, pero solo sabemos que es un dique porque tienen Schliden de margen, de borde, que se forman aquí. ¿Y estos Schliden cómo se formaron? Bueno, en parte por el proceso de flujo, que selecciona los cristales de biotita, los pone ahí cerca del borde, pero también posiblemente por el contacto entre el líquido, el magma, la suspensión esa en el dique y el mush en la caja. Así que sería algo así en el contacto. Tenemos un magma que se adentra dentro del dique, pero está presurizado, el P tiene presión alta. La roca de caja era un mush, con un mush permeable, con líquido intersticial, así que el líquido del magma intrusivo podría entrar dentro del mush y
comunicarse con el mush filtrando las biotitas en el borde, tornándose por lo tanto más negro en el borde. Así que hay un filtraje del magma por ese proceso de comunicación entre el magma dentro del dique y el líquido intersticial del mush. Eso sería un proceso interno dentro de una cámara, con magmas obviamente muy parecidos dentro del dique y fuera del dique, pero en diferentes estadios de cristalización. Bueno, parte 2 de las estructuras del campo es la licuefacción y erosión. Este es un ejemplo, no es magma, es una roca sedimentaria donde hay licuefacción. Y me gusta mostrar eso porque me inspira cuando pienso sobre migmatitas. Lo que hubo acá, bueno, es una roca acamadada, con camadas de areniscas y camadas de lutitos, y los dos se tornaron licuados y se movieron para arriba. Y en el proceso hay cenólitos, por así decir, de roca que todavía se preserva. Está ilustrado acá en el dibujito ese. Y esta roca se rompe y se mezcla y se torna más gris. No es negra y blanca acá, pero es gris. Una mezcla de la arcilla con la arenisca. Y eso por el proceso de flujo y desagregación de los sólidos. Así pienso yo cuando pienso en migmatitos. Y se ve muchas veces eso en migmatitos, este proceso de licuefacción donde un metatexito, por ejemplo, se forma, con más líquido se torna un diatexito. Bueno, no podemos hablar de licuefacción sin hablar de los modelos numéricos de Bergantz y sus colaboradores. Y este es un ejemplo de varios trabajos. Esto es de Schleicher. Y lo que tenemos acá es un modelo numérico donde hay mushes de colores diferentes. La única diferencia son los colores, pero son cristales con una pequeña cantidad de líquido intersticial. Están por arriba acá, tiene un reservorio de líquido basáltico y un magma va a entrar por abajo de esta cámara y va a licuefaccionar, si se dice eso, todo este mush. Y eso se ve acá en la derecha, el proceso ese. El magma intrusivo es el blanco y destruye el mush, hace como que los cristales de diferentes colores se mezclen en esta parte y después sale un líquido que se mezcla con el líquido basáltico de arriba. Pero miren que en parte de los mushes hay pequeñas fallas cuando se deforma por la intrusión del magma blanco ese. Así que licuefacción, erosión, mezcla y fallamiento, todo se pasa en este proceso que se ve en este modelo numérico. Una otra manera de causar licuefacción de mushes es por una licuefacción sísmica. No voy a hablar sobre eso, pero les refiero a este artículo de Davis et al. En JVGR. Bueno, ejemplo de campo. Este es de la Borborema, un magma granítico y un dique granítico muy parecido, probablemente de la misma historia intrusiva. Lo que se ve es que tenemos un dique granítico irregular, con bordes difusos, cortando y erosionando un mush granítico y sus enclaves. Bueno, a ver las flechitas, espérate. Primero, en el dique vemos, a ver, aquí, sí. En el dique, bordes irregulares, que ya indica que la caja no estaba muy rígida. Y dentro del granito vemos que una parte del dique,
quiero decir, vemos que una parte de él es muy parecida con la textura de la caja. Y lo que pienso que se pasa es que el granito de caja se liquefaccionó, se tornó un licuado y fue erosionado removilizado por el dique. Está fluyendo y hace ahora parte del dique y se rompe para formar estos cristales que entonces están como nadando en el magma del dique. Un otro detalle que se ve acá es que los enclaves máficos en la roca de caja están como siendo llevados por el flujo en el dique, formando estos pequeños Schlitten en el margen que se ve acá y acá. Y cuando uno mira dentro del dique, hay los mismos trozos de Schlitten dentro del dique. Así que lo que creo que se pasa aquí, hay un otro por abajo y un otro por acá, lo que creo que está pasando es que el dique fluye y erosiona la caja, como removiliza la caja, formando estos trozos de minerales máficos que entonces son removilizados y se tornan a ser parte del dique. Este dique, por ejemplo, puede estar formando un plutón a 2 kilómetros desde ese afloramiento y donde tiene trocitos de Schlitten, cristales que vienen de un otro magma. Y estas son las complicaciones y la complejidad de los magmas. Este es un otro ejemplo, es una foto de Ron Vernon y hay un cumulado de feldspatos por abajo de un magma y el magma está erosionando este cumulado de feldspatos. Y lo que se ve es que los feldspatos están erosionándose y formando parte del nuevo magma que está por arriba. Así que si ese magma hubiera salido de acá, habría llevado con el magma todos estos cristales que son más o menos, tiene una historia distinta del magma propiamente. Un otro ejemplo del Don Feliciano Belt en Rio Grande do Sul, de liquefacción. Este magma blanco granítico intrude la diorita esa y forman como estas nubes de minerales máficos que son erosionados del diorito, que están por todo lado en este magma blanco. Y se ve también que el magma blanco ese intrude fracturas en el diorito. Son fracturas por acá. Entonces el diorito o la diorita, no sé, tenía una duplicidad de reacción. Tanto puede ter sido erosionado, formando estas nubes mágicas, como intruido en fracturas. Entonces, para mí, indica que eso sería un MASH. Un otro ejemplo de fracturas es por estreses contraccionales durante la solidificación de un magma o por estreses dilatacionales durante la fusión. Estas fracturas contraccionales o dilatacionales pueden llevar a la segregación del fundido, formando entonces canales de extracción como ese que se ve acá. Esta roca, no sé de las relaciones del campo, si era una roca magmática que se cristalizara o si era una roca casi sólida que empezó a se refundir por fluctuaciones en calor. Pero lo importante es que formó estos canales en fracturas que se formó entonces. Quería ahora hablar de fracturamientos ductiles. Esos son poco distintos de los fracturamientos brittle por varios motivos que voy a decir. Son comunes en rocas con líquidos, quiere decir rocas que tienen mushes. En este proceso de fracturamiento, poros se dilatan y se autoorganizan para formar planos. Eso está demostrado en el dibujo acá.
se autoorganizan en planos que se van a formar fracturas conjugadas conforme los poros crecen y se relacionan uno con los otros, porque en las puntitas de cada poro hay concentraciones de estrés y uno se comunica con el otro, lo que causa que todos los poros que se comuniquen se crezcan en tamaño y se comuniquen y se rompan. Las características típicas de fracturas dúctiles son que las fracturas propiamente, como se ve acá por abajo, tienen un zigzag así y forman pares conjugados de fracturas porque son fracturas por cizallamiento y tienen bordes difusos con la caja y no tienen cross-cutting relationships, no se cruzan una a la otra como fallas, por ejemplo. Y de todo esto hablamos en este artículo en Geology hace más de 10 años ya. Y acá hay un ejemplo de Finlandia, donde se ve eso, las fracturas conjugadas, más o menos en zigzag, en escala local, bordes difusos, comunicándose con la caja, y no se ve relaciones de cruce de un dique cruzando el otro. Eso se ve acá también en Karakorum, y eso fue parte del artículo ese. Esta es una montaña muy larga, esta es una persona para escala, y un complejo de diques que se forman un par conjugado, pero en ningún lado se ve uno cruzando el otro. Todo eso formó un sistema interconectado de fracturas dúctiles. Bueno, no se puede hablar de fracturas y fallas sin hablar de estos artículos de Solgade y Soya y de Alacino et al. En Geosphere, donde hay ejemplos bellísimos de fallas en mushes y fallas que fueron cicatrizadas por el fundido que todavía estaba ahí. Estas fallas cicatrizadas muchas veces no se puede ver. Si la roca no fuera bandada, por ejemplo, como en estos 12 ejemplos, no se vería muy bien o posiblemente no se vería la falla de manera, sería imposible de verlas. Y este es un otro ejemplo de Australia, donde un dique máfico diurítico se rompió, formó bloques cuadrados bien regulares, rotacionados dentro de una caja tonalística. Pero se ve los bloques, se ve que formaron un dique, pero lo que no se ve son las fallas. Obviamente, esta roca tiene que ser el dique, se falló, se rotacionó, pero no se ve la falla que posibilitó la rotación del dique. Eso cuando mira en detalle acá no se ve la falla porque se cicatrizó por el fundido. Así que probablemente la caja era un mush y posiblemente el dique también era un mush, pero bastante rígido que pudo mantener su estructura y mantener esta forma de cuadrados. Bueno, parte 4 de esta charla, la asimilación de roca de caja, por ejemplo. Quiero hablar, como dice antes, de limitaciones de energía. La cuestión es esa. La disponibilidad de calor, que es limitada, impone límites en la asimilación de la roca de caja y de xenolitos. Pero ¿cuál es el límite? Así que hay muchas discusiones sobre eso en varios artículos que están acá. Y no sabemos todavía cuál es el límite. Obviamente depende de la temperatura del magma, del volumen del magma, la temperatura de la roca de caja. Y todo eso se puede hacer cálculos sobre la cantidad que se puede asimilar. Pero lo que los cálculos no incluyen es los procesos físicos de desagregación
de la caja y disagregación de los cenólitos. Y eso puede facilitar con la misma cantidad de energía de calor, se puede obtener mucho más disagregación de la roca de caja. Eso que quería hablar. Pero las cuestiones, continuando las cuestiones, es que la cantidad de calor sería suficiente para modificar la química y la isotopía de cuerpos magmáticos. Muchos de nosotros hablamos, este magma asimiló la caja porque tienen una isotopía, parte del manto, parte de la roca de caja. Pero, ¿cómo es posible pasar eso? Y podría causar la desaparición de stoped blocks. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver que con un ejemplo de St. Peter's Sweet en Australia, que los procesos físicos de desagregación son importantes. Lo que vemos acá es que había una roca más antigua que forma cenólitos, que es de granito amarillo o naranja, con feldspatos naranjas acá, en esta parte, que está incluso en un magma gris, que es bastante heterogéneo y tiene enclaves máficos. Y lo que se ve en la parte derecha de esta foto es el mismo cenólito naranja, parcialmente rompido por la intrusión del magma más gris ese. Y se ve la desagregación en todas las escalas hasta que formen pequeños bloques de material naranja, del feldspatos individuales naranja, en la roca de caja ese, en el magma gris ese. Entonces lo que se pasa es que el cenólito empezó a fundirse y a desagregarse por influencia de la presión del magma que incluye estos cenólitos. Esto es un ejemplo de la misma cosa en el mismo afloramiento. Y lo que se ve acá más que nada es que el magma, el cenólito está prácticamente totalmente desagregado por la influencia y la intrusión de la roca de caja, que quiere decir del magma de caja. Y eso se ve acá en esta parte, o donde la matriz del granito acá, del cenólito granito, es mucho más oscura. Quiere decir que el magma gris ese intruyó la matriz de este cenólito. Así que lo que se ve es que la fusión parcial del cenólito crea una trama de líquidos que puede ser explorada por el magma externo. La trama de líquido dentro del cenólito, causando que el cenólito se torne un mush, como que hace que el cenólito sea frágil, y entonces el magma externo intruye y lo desagrega todo el cenólito. Sería más o menos una cosa así. Esto sería el cenólito y acá es el magma externo con pequeños cristales. Y esto es el líquido dentro, se comunicando con el líquido dentro del cenólito. Lo que pasa si aumentamos la presión externa del magma, por ejemplo, por más una intrusión, la presión crece afuera y este líquido entonces se comunica con el interior del cenólito y rompe los cristales. Así. Y va rompiendo para adentro y desagrega el sólido sin que haya mucha pérdida de calor por la necesidad de fundir grande parte del sólido. Así que es una combinación entre una fusión parcial del sólido, tal vez 10-15%, y la desagregación por la presurización del magma intersticial. Así que causa la desagregación física por fracturamiento y decompactación. De eso hablamos en este artículo más o menos recién de Schmeling sobre este proceso, si están interesados. Y ese es un ejemplo de la República Checa, donde Alfonso ha estado.
Y quería hablar entonces del problema del maficity, de magmas más que nada de tipo S. Bueno, este ejemplo del campo se ve que son rocas de caja que están bastante fundidas, dentro de un granito, y más o menos digeridas por el granito intersticial, ese granito de caja, hasta que formen estas pequeñas, enclavecitos o agregados de biotita dentro del granito. Si el granito evoluye y sale de acá y deja estos bloques, va a ser un granito con pequeños agregados de roca de biotita, ¿no? Bueno, el maficity problem dice que líquidos experimentales que son enfriados rápidamente, así como inclusiones de líquido en cristales, tienen contenido de magnesio y hierro más bajo que granitos tipo S. Así que la pregunta es cómo el granito tipo S se enriqueció en magnesio y hierro. Bueno, más que nada, a mí me parece que los magmas llevan sólidos residuales de la fuente, así como asimilan la caja y xenólitos, como se ve en este ejemplo. El artículo de Carvalho, Sawyer et al. En Journal of Petrology, ellos determinaron varios estadios de disagregación y asimilación de schollen máficos como estos bloques máficos, formando cristales de anfíbole y schlitten que reaccionan con el magma y forman biotita. Así que la reacción de los anfíboles, que serían xenocristales, para formar biotitas, las biotitas no más son xenocristales, sino que son cristales magmáticos y que son difíciles de reconocer como xenocristales. Así que la asimilación se pasó con relativamente poco fundido de la roca, pero disagregación y reacción. Y esto explica en parte posiblemente este maficity problem. Este es un ejemplo de Santa Catarina, Camboriú, donde una diatexita evoluye a formar el granito regional de Camboriú, donde se ve mucho por allá, con xenólitos de rocas máficas de fuente, hasta cristales, varios tamaños de agregados, y se ve como el magma se torna más limpio, tanto por disagregación de los sólidos como también por dejar los sólidos más grandes, mayores en el pasado. Bueno, cuando el magma fluye, deja y se torna más limpio por no llevar los bloques más grandes. Pero la cuestión es, ¿cuántos de los minerales máficos en esta roca son formados por asimilación de estos resistors de la fuente, de estas anfibolitas? Así que la disagregación de estos xenólitos puede tener aumentado, tornado el contenido de minerales máficos más grande en el magma final ese. Y eso hablamos en los dos artículos de Martini et al. Bueno, y volvemos a Argentina con la Sierra de Macón en La Puna. Un ejemplo de asimilación de microgranitoid enclave. Lo que se ve acá es un cristal de cuarzo que viene de la tonalita de caja, fue para dentro del enclave máfico y formó un ocelli, un borde de minerales máficos, hornblende en este caso se formaron. Esos son ocellis. Y aquí hay un otro ejemplo. Y aquí hay un chiquito. En un otro lado se ve que los MI están prácticamente completamente erosionados. Acá está el ocelli dentro del enclave y acá casi no se ve el enclave más. Solo se ve el ocelli y finalmente se encuentra dentro de la tonalita minerales de cuarzo iguales
a los que se ve dentro de los enclaves con banditas, bueno, ocelli, exactamente como eso. Entonces lo que se pasó es que esos ocelli registran un cuarzo, cristales de cuarzo que fueran desde la tonalita para el enclave, desde el enclave retornó a la tonalita por erosión del enclave. Así que el enclave podría estar en estado sólido, pero en mi parecer, si estuviera como un mush, es mucho más fácil de erodirlo dentro de un otro magma. Así que la rotación y el flujo de magma causó la erosión de los enclaves máficos estos. Así que causando esta historia de transferencia de cuarzo de la tonalita al enclave y del enclave retornó a la tonalita. Bueno, parte 5 de campo, intrusiones para dentro de un mush. Todas las tres fotos son de la misma región en Australia y tienen reacciones muy distintas. Son diques máficos muy parecidos en química, pero se ve la respuesta de la caja y del magma intrusivo bastante distinto. 3 casos muy distintos. En la izquierda se ve la formación de mullions, estas puntitas mágicas para dentro del mush tonalítico. Eso requiere que, dice que el magma intrusivo mágico era menos viscoso que la caja, pero ven como la caja es como ondulosa, el contacto onduloso quiere decir que la caja todavía no era sólida tampoco, así que sería un mush. Y el líquido, estas estructuras se formaron cuando la intrusión todavía era un líquido. En este caso no. Hubo backveining de la tonalita de caja que intruyó el dique diurítico, y este dique diurítico sería o un mush o tal vez un sólido donde entraran este dique de la roca de caja. Algunos de los diques más blancos que la caja son materiales más evolucionados, no sé, del magma de caja, del mush. Y en este caso ya había mostrado antes que el dique máfico prácticamente se solidificó y después fue rotacionado dentro del mush tonalítico con fallas, facilitando la rotación. Ejemplos bien distintos. Pues un otro ejemplo de Kangaroo Island en Australia, intrusión de diques graníticos dentro de un migmatito. Ese es un mush migmatítico y se ve que el contacto es más o menos onduloso así. Y en este dique mucho onduloso, mucho irregular la intrusión y pequeñas manchas de la intrusiva esa dentro de la tonalita. Así que hay como, dos cosas. La roca de caja no era sólida cuando la intrusión de este granito y el magma granítico de los diques pudo comunicarse con la matriz de la diorita, indicando un ambiente viscoso, mush-like. Entonces, mush migmatítico. Bueno, no podemos hablar de mushes sin hablar del trabajo de Wiebe and Collins. Esta es una figura de Wiebe and Collins, donde se ve la intrusión de un magma máfico que intruye justo en el contacto entre un mush por la parte de abajo y un magma granito por la parte de arriba, y el mush intruye ahí y se relaciona con la caja. Ahora la parte 6 es el flujo generalizado que se ve en algunos afloramientos especiales. Esto es de Australia y esto es de la Puna, Taka nuevamente, y lo que se ve es que hay una acumulación de granito intersticial en la base de los enclaves máficos ese.
Y eso es por el flujo intersticial dentro de un mesh tonalítico y que se acumuló alrededor de los enclaves, en la parte inferior de los enclaves. Así que uno puede imaginar que el líquido intersticial iba para arriba, encontró con este enclave impermeable que ya estaba sólido y ahí se colectó para formar esa parte más leucocrática. Y lo mismo en Taca Taca, alrededor de estos enclaves impermeables se formó una parte más rojiza, más roja, que es una acumulación de material más evolucionado del granito intersticial. Así que pasa por alrededor de los enclaves y eventualmente se liga, se relaciona con el mesh intersticial y desaparece dentro del mesh. Este es un otro ejemplo de Brasil, de la Borborema, dos diques que se cruzan. ¿Dónde se cruzan? Los dos más o menos que pierden sus relaciones de contacto, las relaciones de corte. No sabemos si A cruza B o si B cruza a A. Y los dos se tornan como ghost structure. Eso porque los dos se estabilizaron como meshes y el líquido intersticial del uno continuó fluyendo, así como del otro, causando este ghost structure, exactamente como el migmatito que mostré la foto cuando empezamos esta charla. Así que la interpretación es que los dos diques quedaron así como meshes y el fundido intersticial fluyó, borrando las diferencias y evidencia de corte. Bueno, acá están los 3 ejemplos y lo que quiero decir es que esto pasaría siempre cuando cuando un granito se estabiliza como un mesh. Esto siempre se pasa, pero en general no se ve, no se puede ver. Solamente cuando hay relaciones especiales con enclaves, como este de Taca Taca de Australia, o como este de la Borborema, estos dos diques. Es importante recordarse que líquidos félsicos tienen viscosidad alta, así que la velocidad del flujo ese intersticial es siempre muy baja, lo que requiere bastante tiempo para pasarse. Así que lo que se ve es que eso sí se pasa, ocurre que el líquido intersticial es segregado y sale del mesh, pero lleva bastante tiempo. Así que para empezar en un resumen, primero hay varios procesos que llevan al fraccionamiento, la hibridización y asimilación, y los enclaves máficos ayudan bastante a ver este proceso. Así que hay procesos de fracturamiento de los enclaves máficos por mingling, por ejemplo, formando los enclaves individuales, por la intrusión del granito de caja para dentro de los enclaves, lo que se ve como fracturas dúctiles, y este ejemplo de Taca Taca, donde el dique se comunica con la matriz, los diques colapsados y los trails de K-Feldspa dentro de los enclaves, los ejemplos de los Ocelli, por ejemplo. Todo ese proceso puede llevar o estar escondido dentro de la formación de un magma heterogéneo como ese, por ejemplo. Muchas veces se ve tal vez un Ocelli aislado dentro de este magma, qué sé yo. Y lo que queremos hacer es entender todos los procesos antes de la formación del magma. Y no siempre se puede. Acá, por ejemplo, hay procesos de porosos que llevan a la desagregación de los enclaves, como vimos, desagregación y reacción con los resistors de la fuente y liquefacción de magmas preformados que formaron meshes y son liquefaccionados o licuados que pueden ser erosionados y llevados por un magma nuevo. Y todo eso puede estar recordado acá o puede estar parcialmente borrado en este producto final. Pero
todos estos procesos que están escondidos por detrás de la formación de un magma son los procesos que llevan a la riqueza de los tipos de rocas magmáticas y de las estructuras magmáticas que vemos. Finalmente, para poner en un esquema de escala más grande, todos estos procesos de MASH están involucrados en las dinámicas de los reservorios magmáticos. Entonces aquí hay un reservorio más que nada formado por un MASH, la parte más baja, la parte basal de este dibujo, y acá por arriba en blanco serían las cámaras magmáticas donde hay una suspensión. Estas cámaras son intermitentes, así que existen por un tiempo, después desaparecen por solidificación y vuelven a reaparecer por liquefacción o reintrusión de nuevos magmas. Y hay varios procesos acá que se ve que están relacionados a este proceso repetitivo de formación de un MASH y formación de un líquido por liquefacción o por nueva intrusión de un magma. Así que desde una intrusión de un magma granítico que hace una liquefacción de la roca, el MASH de caja, y los dos pueden entonces se removilizar y formar un granito híbrido que se mezcla entonces dentro de la cámara magmática. Puede haber liquefacción sísmica del MASH, que también puede removilizarse y subir para juntarse a la cámara magmática o formar la cámara magmática. Puede haber fusión del techo, causando un migmatito, y este migmatito puede entonces ser stoped como cristales o como bloques, y los stoped blocks son cenolitos que pueden desagregarse. Y finalmente puede haber también intrusiones máficas que causan, que se intruyen en el contacto entre el MASH y la cámara magmática y causan liquefacción de la caja y varios procesos. Así que no voy a hablar mucho sobre eso, pero lo que quiero decir es que hay toda una historia relacionada a este proceso repetitivo de formación de MASHes y formación de líquido, y la comunicación entre los dos y la repetición de que MASHes pueden tornarse líquidos y líquidos vuelven a tornarse MASHes. Y eso muchas veces causa con que la historia de muchos magmas sea compleja. En conclusión, hay varias conclusiones, obviamente, pero muchas estructuras magmáticas pueden ser un resultado del MASH, y MASHes pueden fluctuar rápidamente, tanto en el tiempo como en el espacio, entre ser un líquido en una hora y tornarse sólido en una otra hora, por varios procesos, desde los estreses, como la cantidad de sólidos y líquidos, como los tamaños de los cristales, etcétera, etcétera. MASHes son de larga vida y son permeables y frágiles. Y esas son las propiedades más importantes que llevan a las posibilidades de los varios procesos que he hablado, como por ejemplo hibridización o extracción del líquido intersticial y muchas otras cosas. Lo importante es que hay posiblemente varias etapas en la evolución de un cuerpo magmático, en que este cuerpo puede ser un MASH en una parte, tornarse líquido nuevamente, por ejemplo, por la temperatura o por una intrusión de un otro magma, y volver a tornarse MASH y repetir una historia repetitiva. Estas ricas historias de los magmas están registradas en los cristales, en las texturas y estructuras magmáticas. Eso es lo que se ve, pero muchas veces es bastante difícil de interpretárselo. Bueno, yo creo que ya basta, he hablado muchísimo, podemos tener preguntas ahora, y bueno, ya estamos. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Roberto, la verdad impresionante la charla, los ejemplos. Creo que por el
número de gente que tenemos, quizás lo mejor sería preguntar directamente y hagan la pregunta. Y aquellos que estén a través de YouTube y quieran hacer una pregunta en los comentarios, vamos a pasarla. Así que, bueno, los invito a preguntas. ¿De la paleo qué? No, no. Porque no se puede. Una buena cuestión, sí, a mí también me llamó la atención eso. Pero es que la dirección del fundido no es solamente controlado por la gravedad, pero también por estreses internos dentro de la cámara magmática. Así que muchas veces el flujo del fundido intersticial puede ser también lateral o hasta mismo para abajo. Depende del gradiente de estrés interno, de la presión interna dentro de la cámara magmática, que es controlada por varias variables. Así que sería bueno, ¿no? Pero no. Gases explosivos. No sé, es la verdad. Podemos pensar en eso juntos, pero el problema es la complicación más que nada cuando en la corteza superior es que los volátiles, los gases, tornanse muy importantes. Y yo no he considerado en mi trabajo mucho los gases por ser bueno, tiene una dinámica, una física muy complicada porque son compresibles y, y, y no se ve mucha evidencia en el campo sobre los gases. Así que hay que hacer especulaciones que en el campo no se lo ve. Así que los gases es como una tercera fase y tienen una importancia muy grande en los magmas, en la corteza superior, en comunicación con las rocas volcánicas. Así que no considerar los gases en este caso es como, bueno, hay que considerárselos, lo que no he hecho. Pero los gases van a tener también una influencia en por ejemplo, en la presión interna dentro de una cámara magmática y la dirección donde fluyen los fluidos intersticiales, los líquidos intersticiales. Y todo eso va a estar relacionado, pero la verdad es que no sé cuál sería los estrés tectónicos, la importancia ahí. No escuché muy bien. ¿Podría repetir? Perdón.
Sí, creo que sí. Hay que demostrárselo, pero creo que sí. Este sería el proceso de salida de los líquidos evolucionados, ricos en agua, ricos en todos los incompatibles. Sí, y obviamente pegmatito sería high silica granites, pegmatites serían los resultados. Bueno, algunos de los resultados de ese proceso. Sí, pero no hay que asumírselo, pero hay que demostrárselo, ¿no? Bueno, bien, eso Roberto, es todo por ahora en el chat. Yo creo que Eugenio tiene una pregunta, ¿sí? Sí. Sí. Me encantó tu charla, muy ordenada, muy clara, muy concisa. Evidentemente, gran parte de la vida de un magma transita por su periodo de Moody. ¿Cierto? Ahora, me llamó un poco la atención no mencionaras la problemática de la imisibilidad líquida. Problemas dentro de un magma cuando interviene problemas de tensión superficial. Las fotos son clásicos relaciones por diferencias de tensión superficial, posiblemente más vinculado a un problema de imisibilidad. Sí. Algunas de las cosas que mostraste de las fotos son texturas que algunos autores lo interpretan como problemas de imisibilidad líquida, es decir, problemas de tensión superficial. Bueno. ¿Quiere que comente sobre eso? Sí, me gustaría. Bueno, cuando autores... ¿Podrías silenciar tu micrófono? Porque hay un ruido ahí detrás. Ahora sí, Roberto. Bueno, sí, cuando algunos autores hablan de imisibilidad magmática, en magmas silicáticos sería entre magmas félsicos y magmas muy ricos en hierro, pero quiero decir más como basaltos tal vez, pero no dioritas con tonalitas y tal, y no lo creo que sea muy importante eso. Claro que tensión superficial va a siempre ser, va a ser parte de, por ejemplo, en escala en escala microscópica, el flujo del líquido intersticial por un sólido, en contacto con sólido, va a ser bastante controlado por wetting angle, que tiene todo que ver con tensiones superficiales entre el cristal y el líquido. Pero lo que preguntaba vos, Eugenio, era más entre dos magmas, ¿verdad? Y eso, a mí no me parece que dos magmas silicáticos tengan una tensión superficial que es bastante alta. Bueno, tal vez tenga alguna, pero es muy pequeña. Y un enclave máfico, por ejemplo, no tendría una tensión superficial que afectaría los procesos. Tal vez a lo extremo, entre magmas de composición muy diferentes. Otro proceso donde la tensión superficial puede ser importante sería, por ejemplo, magmas silicáticos en contacto con melts, con líquidos de azufre, ¿no? ¿Cómo se llama? Sulfetados, sulfide melts. Eso sí tiene una tensión superficial muy alta y forman como pequeños
blebs, ¿no? Que son imisibles. Pero los magmas silicáticos, yo creo que la emisibilidad es bastante baja porque tienen la misma estructura como magma, ¿no? Como son como polímeros de sílica rompidos por los, sodium, potassium, halogens, and so on. Son bastante parejos. Así que las estructuras de campo es raro ver, para mí por lo menos, que yo interprete algo como un resultado de fusión, de tensión superficial. Pero es una pregunta en abierta, creo. No sé si mi respuesta fue satisfactoria, pero así pienso yo. Licenciado Eugenio. Bueno, me parece que ahí está hablando de... Estás muteado, estás silenciado, Eugenio. Eugenio. Sí. Ah, está. Sí, tuve que apagar. No, sí, la respuesta es satisfactoria. Es un tema complejo y abierto. Los toleíticos son, como tú bien dijiste, los magmas ricos en hierro son los complejos. Y por ahí habías mostrado una foto de un dique básico, ¿no? Como si hubiera sido un magma básico toleítico dentro de un cuerpo granítico. Sí, bueno, este magma básico, yo creo que los diques en Australia, ¿no? Eran como más diuríticos. Y yo creo también que en la escala en que vimos, que como escala decimétrica, la influencia de la tensión superficial sería bastante chica, bueno, negligible, que en esta escala. Tal vez en la escala microscópica sí, si hubiera como burbujitas o de basalto dentro de un magma granítico de escala centimétrica, tal vez, y eso ya empieza a tener más influencia, tal vez. Bueno, acá voy a leer una pregunta de Manuel de Martis. Dice: muchas gracias, Roberto, hermosa charla, como siempre. Hablaste del tiempo y la velocidad a la cual ocurren estos procesos. Dice: ¿ciencias de campo que nos puedan indicar a qué velocidad ocurren estos procesos? Quisiera yo. Velocidad es tal vez que es lo más difícil en casi toda la geología, ¿no? Velocidad de una falla, velocidad de strain, ¿no? Strain rate. No, yo creo que no, pero algunas veces se puede ver, por ejemplo, en la foto esa donde había los dos diques que se cruzaban así, que se borraban uno al otro. En esta foto se ve que los diques todavía mantienen su dirección, se ve exactamente. Así que el flujo intersticial que yo postulo que hubo, ¿no? Hubiera sido muy despacio para no llevar el dique todo, ¿no? Porque si fuera rápido, llevaría todo, ¿no? Se borraría totalmente. Así que la estructura, el framework, la red de sólidos pudo mantenerse y los líquidos intersticiales de uno y del otro pasaron por ahí sin destruir eso. Pero eso solo quiere decir que es despacio. Pero como no sabemos qué fuerza necesita para desagregar la estructura, la red de sólidos, es imposible decir cuál es la velocidad and so on. Así que podemos hacer cálculos con algunas assumptions, ¿no? Pero saber desde campo si es rápido, despacio, no, unfortunately. Pero
Che, tal vez vos podrás encontrar la respuesta en las cierres de Córdoba. Ojalá. Las cierres de Córdoba seguro tiene, Manolo. No, sí, estimo y coincido que se puede hablar de velocidades relativas, porque sí podemos decir, bueno, algunas evidencias o algunas estructuras pueden ser más rápidas o más lentas que otras, pero también pensando en ese ejemplo que habías puesto vos respecto de las estructuras o las fracturas, en algunos casos y dependiendo de la ductilidad del medio o del ambiente donde se encuentra, para poder fracturar necesitaríamos una tasa de un strain rate más importante, digamos. Pero bueno, son asunciones relativas que se pueden hacer. Bueno, dos cosas. Sí, si fuera una fractura brittle, ¿no? Así, called mode 1 tensile fracture, de modo 1 y tensional, ¿no? Ahí sí necesita de bastante stress y por lo tanto strain rate bastante alto. Pero ductile fracture, las fracturas ductiles son despacias, se desarrollan a la velocidad que sea, no hay un límite así. Es como una cosa dúctil. De los poros que se desarrollan, eso puede llevar tiempo. Así que esta es la diferencia principal entre ductile fractures, fracturas dúctiles, y brittle fractures. Eso es una cosa. Y la otra cosa, lo que podemos hacer en el campo o en geología, velocidades relativas, como decía vos, ¿no? Por ejemplo, así que para ver extracción de líquidos intersticiales en la corteza superior que va a alimentar un volcán, por ejemplo. Para este proceso tiene que ser más rápido que el proceso de enfriamiento del cuerpo, ¿no? Y si fuera en la corteza inferior, el cuerpo magmático lleva mucho tiempo para cristalizarse. Así que tiene mucho más tiempo en relación al tiempo de enfriamiento. Así que muchas veces usamos razones, ¿no? Ratios entre un proceso y el otro. Para decir, este proceso tiene que pasar más rápido que este proceso. Y como este proceso es rápido, este otro proceso hay que ser rapidísimo, ¿no? Pero cuánto es rápido y cuánto es más difícil, ¿no? Ok. ¿Otras preguntas de YouTube? De YouTube no. No sé si alguien más, alguno de los participantes quiere hacer una pregunta por el chat aquí de mí. Augusto Rossini dice: muy buena charla, excelente las fotografías. Pregunta, dice: ¿es necesario que exista un incremento térmico en la MASH, estructuras de licuefacción? ¿Es necesario qué? Incremento térmico en el MASH para que se produzcan estructuras de licuefacción. No. Puede ser, varias cosas pueden llevar a licuefacción. Si estamos cerca del límite entre líquidos y sólidos, o líquidos y MASH, del MCT, solo un cambio de estrés puede causar licuefacción. O, por ejemplo, un evento sísmico puede causar licuefacción, la misma manera que causa licuefacción en arcilla, ¿no? En lutitos, en lodo. Eso es una cosa. Otra cosa puede ser simplemente una intrusión de un líquido presurizado que adentra el MASH y aumenta la fracción de líquido por un influx de líquido, puede causar licuefacción. O muchas veces cerca del límite puede ser varias cosas, a veces solamente una rotación de los cristales, ¡pah!, y se licuefacción, hubo licuefacción. Entonces, obviamente, aumento de calor aumentaría también la fracción de líquido y causaría licuefacción, pero aumento de calor, de temperatura, es una de varias variables ahí en este proceso. Pues nada.
Roberto. Ahí está. Está todo. Sí, Roberto, felicitaciones. Gracias. Bueno, che, una consulta, una que bueno, discutimos varias veces en el campo, desde Quilmes hasta los últimos. Es siempre la discusión de unir esto un poquito con la parte geocronológica. Uno cuando vamos y sacamos muestras de la puna, sobre todo la parte granítica, la más limpia, esa parte más limpia, ¿no? Concreta. O sea, decir, bueno, en todos los procesos estos de repeticiones de mash, líquido, interacción entre ellos, yo puedo tener, por ejemplo, utilizando el zircón como ejemplo, ¿no? Cristalizaciones de zircón y arrastre de zircón hacia una final que son estos granitos. Un rango grande de edades, ¿no? Realmente la edad del granito en sí mismo, del cuerpo magmático, o sea, como que ha arrastrado etapas, ¿cierto?, de diferentes fases, y eso se ve a esa escala, y también, bueno, lo hemos visto con Lorenzo Bardelli ahora en cuerpos magmáticos de ramadas, ¿cierto?, de escala de 3, 4 millones de años también. Eso de más, y nosotros, y mezcla, interacción, erosión, liquefacción, todo, una etapa de una riolita final, no lo vemos, o sea, porque están borrados, a través de la acumulación en el tiempo de esos procesos. Así que la pregunta fue, ¿puede repetir la pregunta? La pregunta concreta es decir, en muchos cuerpos graníticos que hemos visto en la puna, no solo de cuerpos en sí mismos, sino fluidos graníticos dentro de las migmatitas, las diatexitas principalmente, rango de edades grandes, siempre, o sea, casi siempre, sí. ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es decir, si todos esos rangos de edades pueden corresponder a sucesivos procesos, ¿cierto?, de mash líquido que interactúan con el mash, arrastran sólidos. Esa es un poco la pregunta. Sí, bueno, exactamente. No, vos estás pensando exactamente como yo. Son los cristales y los zircones son, bueno, los mejores cristales para eso. La zonación o las edades, mismo que no esté zonado, las diferentes edades registran toda la historia posiblemente, ¿no?, de los magmas, pero claro, y lo mismo sería, por ejemplo, con feldspatos tal vez, o granates, o qué sé yo, cristales que pueden registrar este proceso. Pero los zircones son los mejores porque son lo que son, ¿no? Tiene time stamped, 460 million years, 440 million years. Pero hay dos cuestiones. Un problema metodológico, cuando vemos edades distintas, saber que son realmente edades distintas y no procesos internos de los zircones, metamictization, lead loss, todo eso que siempre hablamos también, ¿no? O varias zonas de diferentes edades que se mezclan. Pero en todos los magmas, mismo los más jóvenes, ¿no?, se ve que tienen muchas veces duraciones de 1 millón de años, 2 millones, 3 millones, 4, 5, etc. Pero lo interesante ahora, y lo que estamos haciendo un poco, es mezclar las edades o los padrones de edades de zircones con zircon saturation temperature, magma temperature o zirconium in titanite temperature, porque cuando un zircón pasa de un magma para el otro, si el nuevo magma está, o de un mush para un magma, si el nuevo magma está muy caliente o tiene una composición distinta, los zircones pueden desaparecer, ¿no? Uh-huh. Así que parte de la historia también puede ser borrada por los procesos. Pero si los procesos magmáticos de mush, líquidos y los varios procesos están siempre cerca de, en temperaturas bajas, así que tal vez que casi siempre el magma y el mush están saturados en zirconio, pero de más o menos saturados. Así cuando están menos saturados, consumen un poco los zircones. Bueno, no estoy explicando muy bien, pero
cuando está cerca del límite de saturación, consumen los zircones, pero no consumen totalmente, y así consumen, digamos, 50% de los zircones, y ahí se quedan saturados. Y ahí cuando se enfrían, crecen nuevamente. Así que si siempre están así, los zircones antiguos nunca desaparecen, ¿no? Pero si se sale muy caliente, por ejemplo, se van a 850 grados, ahí ya desaparece toda la historia, ¿no? Se borra todo. Bueno, algunas ideas. No sé si cubrí lo que quería. Sí, gracias. Era un poco eso, de ver esa posibilidad que uno ve en esas rocas al final o esos magmas al final. Es complejo entender la historia por la cual se formaron. O sea, hemos utilizado hasta ahora explicaciones simplistas. Un poco la introducción que hizo Alfonso, ¿no? O sea, decir, bueno, siempre dejamos de lado la parte de las características físicas del campo, ¿cierto? Y a veces no hay mucha distancia. Vos mostraste, bueno, lo que vimos en Macón, digamos, muy pequeña, de que un Oceli pasa de estar dentro de un cenolito a no estar dentro de un cenolito. Son distancias cortas. Sí. Uno se imagina a veces esos procesos que son muy generales, a escalas muy grandes, y son realmente escalas pequeñas, y si eso cuando el líquido lo saco ya es totalmente diferente a lo que tenía 2 metros más allá, ¿no? Eso es un poco... Sí, pero solo un comentario, es que lo que en el campo, bueno, los enclaves con Oceli y los Oceli fuera de los enclaves en Macón están cerca uno del otro, pero el proceso puede ter llevado varios kilómetros de movimiento, por así decir, porque el magma está moviéndose, migrándose, y el Oceli está cerquita de un enclave hoy día. Bueno, Oceli en la tonalita o Oceli en el enclave puede tener empezado lejos de uno de los otros y viajado varios kilómetros, o en convección o migrando dentro de la corteza, y hoy día están a 5 centímetros uno del otro, pero no siempre necesariamente. Solo un detalle. Bueno, tenemos una pregunta de Juan. No sé si se anima o está muy tímido para prender su micrófono. Bueno, dice: felicitaciones por la charla, profesor Weinberg. Dice: muy interesante por fundamentarse en observaciones de campo. El concepto de interstitial melt flow es equivalente melt infiltration, que usan los modelos de fusión parcial y ascenso de fundido en el manto. Dice: un trabajo experimental sobre difusión de enclaves, García Moreno y colaboradores, 2006. No sé si, Juan, querés ampliar un poco o... ¿Cuál era la pregunta? Interstitial melt flow es equivalente a reactive melt infiltration, que usan los modelos. Sí. Sí. Interstitial melt flow is what leads to reactive melt flow. Quiere decir, son relacionados directamente uno al otro. El flujo intersticial causa reacciones con la roca de caja y por ahí pasa, y eso es lo que dicen. Pero cuando empieza a haber reacciones, bueno, entran otros procesos, ¿no? Bueno, si uno estuviera modelando ese proceso, hay que considerar tanto la parte física cuanto la parte química de la reacción para comprender el proceso de reactive melt flow. Que es buenísima, buena pregunta. Es exactamente lo que pasa en el manto. Es que si lo melt no fuera reactivo, solamente pasaría, ¿no? Pero sin dejar nada o sin dejar ninguna evidencia en los cristales que estaban ahí. Pero cuando reacciona, modifica todo, el melt modifica, los sólidos se modifican, y obviamente eso es lo que dicen en el origen de magmas mantélicos y de la alteración en la roca del manto.
Bueno, tenemos una pregunta más en YouTube. Ajá. Sofía López Morlier dice, en cuanto a la hibridización de los MI, ¿cuáles serían las evidencias en campo para determinar si la hibridación, mixing, ha sido in situ o no? Sí. Es una buena pregunta. Así que cuando vemos algo en el campo y digamos un MI, ¿no? Un enclave que está más o menos hibridizado, tiene cristales, senocristales de la caja, como el cuarzo de los Celi, etc. No quiere decir que eso se pasó ahí donde está mirando vos, ¿no? Ahí nomás. Pasóse durante la historia del magma. Puede haber pasado a 10 kilómetros más abajo de profundidad, los magmas estaban fluyendo, tal vez en un dique, tal vez de otras maneras, conveccionando, y se mezclaron parcialmente, transfirieron cristales de uno para el otro, se erosionaron, y después continuaron moviéndose hasta donde están hoy, ¿no? Así que es un proceso intramagmático, sí, pero in situ no necesariamente. Pero, por ejemplo, el ejemplo ese del melt, the Buddha necks, etc. Eso sí es in situ, eso se ve la separación de un líquido in situ desde el sólido, ahí es más o menos in situ, sí, pero la hibridización puede ser una historia larga con múltiples eventos de hibridización, lo que causa que muchas veces un enclave híbrido está al lado de un otro enclave y son muy distintos. Y están a 10 centímetros uno del otro. No viene de ahí nomás. Viene de diferentes tiempos en la historia del magma. Yo creo que si no tenemos más preguntas, bueno, damos por finalizada la charla. Llevamos casi de charla. Así que bueno, Roberto, que te agradecemos desde la Competro, y bueno, estamos a disposición para otra charla. Gracias por todo, gracias por las preguntas y perdón por el portuñol con inglés. No hay ningún problema. Bueno, te agradecemos, Gracias. Roberto, y agradecemos a todos quienes participaron y escucharon la charla. Gracias, Florencia. Gracias, Alfonso. Gracias a todos. Bueno, buenas noches. Bueno, gracias, Roberto. Y buen día para Chao, todos. Lucio. Gracias a todos. Hasta la próxima. Buen día.